por estar aquí connosco nesta mesa de debate dedicada ao comercio singular na zona bella de Santiago de Compostela. Como sabedes, esta mesa de debate forma parte dunha serie de actividades que organiza o Grupo Galabra da Universidade de Santiago de Compostela para a divulgación dos resultados de dous proxectos de investigación ao redor do impacto que o Camiño de Santiago e o turismo que vai a El Unido ten na nosa cidade e que, se mo permitides, é moito, unha cidade que, se mo permitides, é moito máis que o final do camiño. Forman parte desta mesa, empezo pola miña esquerda, doña Cristina Tojo, propietaria de Comercial Tojo, establecemento con máis de 10 anos de antigüedade e que foi Premio Autónomo del Año Galicia 2018, premio que concede a Federación de Autónomos de Galicia, APE. Está sentada ao seu carón Carmen Miranda, propietaria do establecemento Malvasía, que, ainda que ten nome de uva, adícase á venda de obxetos moi diversos, desde roupa, calzado, ilustracións, complementos para o fogar e moitas cousas moi especiais. A miña dereita está Judith Baña, que é propietaria da lencería e corsetería Judith, na Rúa da Calderería, establecemento que tamén leva moitos anos funcionando e que está coido eu moi lonxe de vender o que en principio parece que demandarían os turistas, logo xa falaredes e explicaredes con máis detenimento, pero que é un tipo de establecemento ou comercio de proximidade que os composteláns precisamos e necesitamos. Está ao seu lado don Arturo Ouro, presidente de Ouribes en Compostela, Ouribe é copropietario de Orfega, e, por último, Pablo Couceiro, propietario da librería Couceiro, sita na Praza de Cervantes, dende o ano 2007, pero que, con anterioridade, estivo en diferentes rúas da zona nova. Por iso tamén a aposta de Couceiro pola zona bella foi clara, e, sin dúbida, a visión de Pablo e a comparanza entre a vida comercial da zona nova e da zona bella pois tamén pode ser moi interesante. Sin máis, se vos parece, comenzamos para que cada un de vos amose a súa visión do comercio na zona bella. Se te parece, comenzamos por ti e vades dando as vosas impresións. Bueno, perfecto. Bueno, eu levo 35 anos traballando, abrimos fai 35 anos en abril, fixo 35 anos. Bueno, as cousas están obviamente moi diferentes a como estaban cando empezamos nós, pero bueno, hai que adaptarse obviamente aos novos tempos. Non sei que dicir, que boto de menos en Santiago, un montón de cousas. A zona bella está tristemente baleira de moitísimos establecementos que recordo de cando era nena, sobresaturada de outros establecementos que, oye, non quero clasificalos de mellores nin peores, pero creo que excesiva oferta. Hai bastantes problemas, creo, a hora de vivir, porque non hai máis que atrancos por parte da administración para prácticamente todo, aparcamentos, bueno, un montón de cousas. E bueno, o comercio tradicional creo que se está perdendo moito, pois polo tema de compra online, porque non hai especialización tampouco, porque, bueno, hai moita oferta de grandes cousas, pero de mala calidade, é todo un conxunto de cousas. Os alquileres dos locales, bueno, a veces son totalmente ridículos, o sea, eu creo que a xente que alquila tampouco non vive en el planeta Tierra, é dicir, hai que ser, hombre, todos queremos ganar diñeiro, pero dentro de un orden non podes, sabes? E bueno, pouco máis. O turismo, super interesante, pero un turismo sostenible, porque senón isto... Para un establecemento como o teu, que non é o que o mellor un turista vai buscando... Sí, eu traballo moito con turistas de verán, pode ser dicir que pois casi un 20% da miña venta de verán e de turistas, Sí. Eu estou contenta co tipo de turista que me ven á miña tienda, bueno, xente bastante educada, poder adquisitivo medio alto e, bueno, bastante ben en xeral. Sí, Cristina, sí. Sí,
Yo, con respecto a los problemas de la zona antigua, yo creo que los vemos todos claramente. Es una ciudad que está actualmente, para mi gusto, muy abandonada por parte de las instituciones. No se revitaliza nada la ciudad y se da paso indiscriminadamente a un tipo de negocio que empobrece la ciudad. No se refuerza que haya variedad de negocios de todo tipo. No queremos, como decía Judith, discriminar a nadie, pero que sí que debería haber en una ciudad que fue tan viva. Yo recuerdo hace muchos años, hice un viaje con mis padres y en una ciudad pequeñita así del estilo de Santiago, era una ciudad museo nada más. Y mi madre decía, lo bueno que tenemos en Santiago es que es una ciudad completamente viva. Tenemos de todo, encontramos de todo en el casco antiguo. Hoy en día ya no. Y de eso se queja muchísimo la clientela de Santiago. Muchísimo. Hoy en día ya no se encuentra nada en el casco antiguo. Cuesta mucho trabajo continuar adelante con negocios tradicionales. Muchísimo. Yo cada año que pasa, cada año lo noto más. No sé si los demás piensan igual, pero sí. Y desde las instituciones no se hace absolutamente nada por solucionar este problema. Se da paso a otro concepto de ciudad muy diferente. Y es una pena porque lo bonito de nuestra ciudad radica en eso. Nosotros, claro, llevamos más de 100 años y a lo largo de esos 100 años, efectivamente, en nuestro negocio ha ido viendo cambiar la ciudad mucho. Y el propio negocio ha ido cambiando mucho según las necesidades que ha habido en cada momento. Pero ya es que llega un momento en que uno no sabe qué hacer. Sí, Arturo. Hola, boas tardes. Eu falo en calidad de presidente de Ouribes de Compostela, un gremio moi antigo, dos máis antigos oficios en Compostela. Pois pode estar no século XV, non? Había Ouribes de Compostela a raíz do camiño, non? Traían os oficios e se instalaban en Compostela e crearon as súas os seus oficios, non? De feito, aquí hai pois unha calle, dúas calles son importantes, que é Platerías, non unha calle, unha plaza, e a Zabacheira, están ao redor da catedral, non? Aí pois traballaban, e, se divulgou o oficio, non? Estamos un pouco en peligro, non? Pero somos unha asociación fuerte, antigua, con ganas de participar na cidade, de ter ganas de ser oídos, coa importancia que temos nós, non? Porque temos moitísimos talleres, tendas relacionados en este sector que forman parte importantísima clave na ciudad. Claro, unha porque damos colorido, e outra porque mantemos dos poucos traballos que hai este oficio, non? Que as dificultades que acabades de comentar, non? Loitando contra a diversidade empresarial ou autónoma, ou que sea. O que pasa é que, bueno, gracias a Dios hai turismo, que aquí está se facendo mención ao turismo, e o turismo axuda a que podamos dar a coñecer nosas creacións, manter vivas nosas empresas, negocios ou talleres moi pequeninos. Entón, consideramos que Compostela ten que mellorar, imagino, non? Non só vale os comercios que temos agora, eu non falo como comerciante, falo como presidente, pero si beso e teño ollos, entonces me gustaría que, non sei, as cidades europeas que teñen unha calidade de comercios extraordinaria, non? Non teñen por que ser tremendamente grandes, poden ser máis pequenos, pero diversidade, non? Eso forma parte de unha cidade, non? E estamos vendo que prolifera o cutrerío, non? Non sei se estáis todos de acordo, entonces nos gustaría que desde Ouribes nos tomasen en conta que nós tamén vamos a poñer o noso granito de arena. Sí, Carlos. Bueno, mi aportación es totalmente distinta a mis compañeros de mesa, porque nosotros somos novatas en el centro histórico y ellos son toda una institución. Yo ahora voy a hablar de nuestra experiencia personal. Nosotros cuando empezamos con el proyecto teníamos clarísimo que Malvasí iba a estar o un centro histórico no iba a ser, porque nuestra idea no encajaba para nada en el comercio, en el tipo de negocio que se mueve en la parte nueva de Santiago. Éramos como extraterrestres allí. Y por otra parte, que tener un casco histórico tan maravilloso y pudiendo disfrutar de él no nos cabía en la cabeza otra cosa.
Entonces llegamos, empezamos, lo primero que nos planteamos fue la búsqueda local, ya se va aquí, lo desorbitado de los precios, pero es que es inimaginable lo desorbitado de los precios, es que era una locura. Como nosotros empezamos todo muy lentamente, o sea, no tenemos prisa, tenemos que ir mañana o pasado, la cosa fue muy lenta, preparamos todo, pues entonces fuimos con calma y digo, no, pues si no se monta, no se monta. Lo que queda alucinada es como hay gente que dice que sí. ¿Sabes? Eso es que digo yo, pero ¿cómo puede ser? Si buscas siempre se encuentra. Pues al final encontramos un bajo que se adaptaba a nuestras posibilidades. Y bueno, idealistas nosotros, yo jamás pensé, ninguna de las dos, ni Carol ni yo, en montar algo destinado al turismo. No pensamos en el turismo. Será por deformación, porque yo soy viajera incansable, a mí me encanta, y cuando salgo fuera, hago todo lo contrario. Si veo un sitio que es un circuito turístico por excelencia, lo evito. Y me gusta ver cómo vive la gente, cómo come la gente, cómo vivir la ciudad. Entonces, el planteamiento fue, hay cosas preciosas en el mundo, llevémonos a Santiago, ese fue el planteamiento. Y, bueno, caímos en una calle buena en ese sentido, es una calle con hoteles con encanto, restaurantes emblemáticos, una calle de tenderas, cosa que me encanta, porque son tres mujeres emprendedoras y con un comercio singular, está bien, está muy bien, pero no es así. Y hay que decirlo, no es así, o sea, ahora es que hay una cantidad, ya no de comercios, de calles en donde no hay otra cosa que establecimientos destinados única y exclusivamente al turismo, a un tipo de turismo, única y exclusivamente. Ocupan locales y por otra parte vemos el fenómeno contrario, hay un goteo de cierre de negocios de barrio, de comercio, de vida, que no es normal, porque es lo que da vida a la ciudad. Y es un tema muy serio a plantear. ¿Por qué no solo pasa en el comercio? Quiero decir, el tema de los pisos turísticos. A ver, en el casco histórico de Santiago tiene que vivir gente. Tiene que vivir gente. Hay que fomentar la vivienda. Hay que rehabilitar para que haya vida y para que la gente vaya a vivir, hay que rehabilitar las viviendas. La ciudad tiene que estar limpia, la ciudad tiene que estar iluminada y 50.000 cosas más. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Yo creo que todo se reduce a eso. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un casco histórico vivo, con gente, con vecinos, con comercio singular, o queremos un casco histórico museo pero sin vida. Se trata de eso, a partir de ahí, trabajar. Sí, claro. A verdade é que máis ou menos estamos todos de acordo con iso. Facían todo referencia aos alquileres, é verdade, pero nós que, por exemplo, hasta fai 12 anos botamos moitos anos na Zona Nova os alquileres tampouco que se xan moito máis baratos. O turismo, sí que é verdade que hai unha masificación, un tipo de turismo que é o tipo de turismo que dá causa a un tipo de comercio. E hai un tipo de comercio moi determinado, entre outras cousas, por os precios dos alquileres. Ese tipo de comercio ten posiblemente unhas condicións entre compra e venta que ningún comercio de proximidade, para entendernos de calquera que estamos aquí, accede. Entón, que pasa? Si un local que diste, como é posible que este local de 5 metros cuadrados, porque eu sei dele, coste 300 euros? Que pasa aí? Aí hai un certo tipo de sobreexplotación que ten como consecuencia que tamén haxa posiblemente unha sobreexplotación noutro sector, porque por lo menos non controlo, que é o mellor é o dos pisos turísticos, que dá a opción a que este piso podo alquilar por tanto, pero se o alquilo día a día gaño 10 veces máis. Eso en canto ao que é a vivenda e ao comercio. En canto ao turismo, sí que hai moitas cousas a faltar na Zona Vella. Nos viñamos moito máis tarde, co cal sí que xa sabías un pouco a onde ibas, sabías os posibles pros e contras cos que te ibas a topar. Que realmente foron así. Decías, sí que hai unha, por lo menos no noso, sí que é verdade que durante o verão, no sitio onde estábamos antes, na Zona Nova, Santiago desaparecía. Calqueira que resida en Santiago sabe que Santiago, xulio e agosto, desaparece, sendo a zona comercial por excelencia, o que lle chamamos a almendra de Santiago, da Zona Nova. Eso a nós, o vir a Zona Vella, sí que nos afectou no sentido de que, pa ben, un tipo de turismo moi particular.
nós somos unha librería un pouco especializada, co cal sí que é verdad que te fuches adaptando. Eu sempre digo que se fai 12 anos nos vin que íbamos a ter que montar terraza como os bares, echamos terrazas a montar mesas de libros alrededor da fonte, pois non, ou ter visitas guiadas de colexios, pois non, e acabalo facendo porque te tes que ir adaptando ao medio. Eso pasanos a todos, nun tempo moi breve, porque 10 anos non é nada. Que máis? Eu apuntei aquí un par de cousiñas, zona vella e zona nova, no sentido de que sí, hai moita diferencia. O turismo non chega a zona nova. E como mellor tiñamos que axudar tamén a que se desplazara un pouco alá. Eso sempre é moi bueno. Axudar un pouco no sentido de decir, oye, mira, vamos a deixar de estar tan masificados nós de isto, vamos a intentar empuxar, e levar a xente un pouquinho alá. Porque eso atrairá a outra moita xente. O que decías ti, de decir, vamos a ir a un sitio onde haxa menos aglomeración. Plaza de Cervantes, Plaza Quintana, Plaza Obradoiro, Plaza Tourá. Para min eso é a masificación absoluta. E ao mellor hai no que evitar, buscar modos con asociacións da zona nova, sexa de veciños, sexa comerciais, con as casas institucións, sexa concellos, sexa xunta, pero eu creo que Santiago ten que ser algo máis que simplemente a zona vella, para que os da zona vella poidamos atraer algo máis. Pensades que o comercio da zona vella está a pagar un prezo por ter, pois desde os anos 80, ou, bueno, en concreto desde os 93, que foi o, xa, cando a cousa se... Estades pensando que está a pagar un prezo por ter tal cantidad de turismo ou determinado tipo de turismo, pois no peche de establecementos tradicionais, ou mellor no incremento da renta? Pensades que eso, que está sufrindo o comercio ou que non, ou que é beneficioso? Yo creo que sí, que se paga, Que se paga hay que pagar el precio. El problema es el problema yo creo que no lo tiene el turismo en sí. Es bueno que venga gente a Santiago, para nuestros negocios es bueno, está claro, cuanta más gente hay en Santiago, más posibilidades hay de ventas. Pero yo creo que la culpa no la tiene el turismo, la culpa la tiene la propia ciudad por no orientar bien ese turismo. Lo que decías, efectivamente, hay que dar posibilidades dentro de la ciudad para que el turismo descubra no solo el casco antiguo, descubra otras cosas y que se reparta por toda la ciudad y que todos podamos disfrutar de eso. Pero se está cargando todas las tintas nada más que sobre el casco antiguo y eso no es bueno. Que pensades que falta no comercio de Santiago, zona vella, zona nova, Que pensades que falta na oferta comercial? Que faría falta? Yo en la zona nueva no lo sé. No lo sé, yo creo que en oferta comercial en la zona nueva que más o menos que está servido. En la zona antigua es que ahora mismo falta casi de todo. Bueno, en la zona nueva está servido, pero de todo lo mismo. Sí, también es También es verdad, como sí. todas las ciudades del mundo. Sí. Igual, no sabes si Es todo estás mismo porque precisamente eso ven a raíz dos alquileres. Claro. Supoño que Es todo o mismo, todo. pois é por poñer así un exemplo, Grupo Inditex. Ya está. Vas a unha zona e Está dis, pasando todo quenes son os que eso, poden pagar esos claro. alquileres? Vaya a ser toda a calle de Claro. Tex. Naquela zona vense pues, que son comercios independientes, a inmensa maioría antes dun ano están pechados. Pero tenes que pensar unha cousa, que a inmensa maioría de xentes de Santiago, eso le trae al país, ¿no? Sí, no, eso sabemos, pero eso pasa en todas as cidades. Ya está. Eso pasa en todas as cidades. Non é só Santiago. En Pamplona ou en Valladolid. En Santiago, total. Es que lo Porque son- triste... Nada, sí. Lo triste es pensar que hace no tantísimos años la gente de la comarca venía a Santiago por ser una ciudad de buen comercio y eso ha desaparecido. Pero, sí, a ver, centrándonos en el casco histórico, es que es normal, porque si yo voy a comprar y me veo una marabunta de 70.000 personas, digo, me marcho, es que te agobias. A mí es como entrar en el Corte Inglés. Y después el tipo de comercio que hay. El tipo de comercio que hay, la marabunta que hay, el maltrato, y yo humildemente, bajo mi perspectiva de autónoma y trabajadora allí, el maltrato que te dan en muchos comercios
pero tremendo, el engaño. Yo es que soy muy negativa para estas cosas, pero es que es la realidad. Y hasta no hace mucho, o sea, era eso, Santiago Partido, la gente de mi zona no mandaba a nadie a la zona nueva a comprar. Ay, no, allá que se apañen. Pero ¿esto qué es, señores? O sea, si queremos vender Santiago globalmente y hacerla grande, pues es todo Santiago. Y si tú no tienes una prenda en tu tienda, pues le dices, mire usted, yo no la tengo, pero la tiene esta señorita o aquel caballero que está en Concheiros o que está en Santiago de Chile. Y eso no pasa. Pero eso no pasa ya incluso dentro del caso antiguo. Claro, es que ni entre vecinos, o sea, yo le mando gente a mis compañeros de trabajo. Tengo sus teléfonos todos en mi listín y llamo por teléfono. Pues yo no tengo una prenda y llamo, Luisa, ¿tienes tal cosa? Mira, te manda una señora. Pues lo hago yo, lo hace Cristina y cuatro más. El resto no. Y no es para tirarme flores, pero es que es la realidad y así no vamos a ningún lado. Para impulsarlo hay que regular el turismo y hay que darle otro destino. O sea, no podemos pensar solo en turismo, tiene que habitarse, tiene que volver a haber vida. Totalmente. Hay que incentivar que la gente vaya a vivir allí. Y no te dejan vivir. Y hay que adoptar medidas para que eso sea posible. Porque Pero ese problema también lo tiene Barcelona y no son capaces de resolverlo. ¿No? Es fácil resolver cuando la masa ocupa la ciudad y Es complicado. es muy difícil, ¿eh? O sea, tienen que entrar los políticos, tienen que entrar las propias tiendas en este caso, pero aún así es muy difícil. ¿Tú qué haces con el turismo? ¿Hacia dónde lo mandas? Tiene que estar en el casco viejo. Va a habitar, pero quizás tenemos que ir a un turismo de más calidad. De más calidad. Es decir, si tú tienes oferta, digo yo, oferta de calidad, tiendas creativas, diferentes, o lugares para comer, cenar, o atractivos, donde dan oferta, traerás ese tipo de turismo. Si tienes tiendas low cost, tendrás turismo low cost, y ese es molesto. No, hay turismo excepcional, pero igual lo aprovechamos tanto por otras circunstancias. Y el turismo yo no creo que sea malo, ¿eh? No, sí, yo os he escuchado, creo que si lo sabemos... un tipo de turismo masificado. Exacto, sí, pero si lo sabemos... gestionar. Que yo no soy... Yo hablo como Brive, no hablo como tienda porque no tengo tienda, ¿no? Pero sí veo que sí ayuda también a la economía de la ciudad. Yo creo que, desde luego, el turismo no tiene la culpa. No. Yo a mí, el turista que me llega a mi negocio, es como decía Judith, un turismo de tipo medio, pero no es un turismo cutre. Sí, pero... Lo que pasa es que lo que les estamos ofertando es cutre, que es distinto. También puede ser, sí. Es muy complicado. Yo el otro día me lo comentaba la chica del Metape, que venía endemoniada, y decía, pero vamos a ver, me acaban de pedir un café doble para compartir en 2 porciones. O un menú repartido entre dos. Pero entre dos cafés dobles o le pongo 2 cafés, porque claro, el servicio de ponértelo, y de la doble vajilla, doble concho, es que, bueno, o compartir una cerveza con una pajita con uno, pero seamos idiotas. Eso es muy cutre. Sí, Pensades que influe moito o tema do camiño, de que veñen peregrinando, que non veñen... No. Veñen o mellor con cartos xustos, ou facendo unha aventura de gastar tanto día, non sei, outro... Creo que non, porque a min na miña tienda recala moita xente que ven de facer o camiño e gracias a Dios non teño eso de, sabes, esa putrería. A mellor esa putrería máis que nada porque hai tal volumen de xente que Claro, hai moita xente, hai de todo tipo. Exactamente. Entón, ao mellor, se chegan 500 persoas, notalo en 2, pero se chegan 50.000, Sí. vale notar en Canto 2.000. máis xente hai, moito, exactamente. Entón, eso Pero influye. eu lle dou a razón Claro. a Carmen que sí, está moi despoblado o casco antigo, aparte do tema do turismo, pero que non facilitan para nada a nivel. Claro, entonces habrá que adaptar algún tipo de vida. Yo creo que, a ver, el turismo, bienvenido sea, si es bueno y es de calidad, estupendamente, pero hay que ganarse la ciudad. Totalmente, sí. O sea, tú si montas algo en una ciudad, te tienes que ganar a la ciudad. Y el turismo estupendo, pero lo fundamental es la ciudad. Y tienes que... A mí me encanta que el negocio guste a la ciudad, hombre, el turismo también, pero a mí me gusta que guste a la gente de la ciudad. Entonces hay que ganarse la ciudad. Totalmente. Habrá que hacer algo, desde luego nosotros poco podemos hacer. Pero es fácil ganarse la ciudad. No, por eso nosotros poco podemos Claro, es hacer. que esa pregunta es decir, ¿cómo Claro. yo seduco a las personas para que vayan a tu tienda? O
cuando a lo mejor tienen oferta lo que dice Inditex o yo qué sé, o centros comerciales o yo qué sé, otras cosas. Porque eso compite. Muy difícil. Bueno, pero Es hay, difícil. no es fácil, No, no es fácil, no es, desde luego que no. Entonces, pero tienes que pretender eso. sí. Cada uno tiene un objetivo, ¿sabes? O sea, centrarte en un objetivo. A mí el turismo me parece que es perfecto y es un añadido, pero yo prefiero ganarme en la ciudad. ¿Sabes? A mí me encantaría decir, yo tengo un comercio estable, dependo de la gente de mi ciudad y el turismo estupendo, es algo añadido, pero porque tampoco sabes cómo va a fluctuar unos años. En cambio, si tienes una clientela sólida y una base, eso es fantástico de la ciudad. Claro, ¿cómo se hace? Hace falta cambiar muchísimo. Eso es el día a día de las tiendas. ¿Por qué? Porque aunque parezca que no está muy deshabitada. Muy deshabitada. É que non é cómodo vivir. Las casas están desastrosas. Los problemas, bueno, yo no sé, por lo menos lo que yo conozco, que claro, para otros sitios que no. El problema de humedades es terrible. Tú tienes una allí a tu lado que parece pero es que vamos a ver, es que yo para cuando lo montas, que eso fue como, Dios mío, ¿qué voy a montar aquí? Porque una tienda tan pequeñita y de repente tengo yo, Dios mío, de estos sacrificios y tengo al lado esto, es un horror, que es increíble, porque estoy temiendo que me estalle el agua, una vez en la tubería me caía agua por la pared, y digo yo, o sea, que a mí me siguen 50.000 cosas y no hay manera de arreglar lo que tengo al lado, ya no por nada, por seguridad. Exactamente. Y digo yo, pero entonces es que claro, a veces es que no sabes ni qué hacer, estás desesperada, porque es invierno de verdad que nos empezó a cargar agua por la pared y era de esa casa. Y nadie sabe quiénes son, ni así que entonces hay que adoptar medidas en ese sentido. Santiago tiene que tener un caso, eso lo merece además, rehabilitado, pues fomentar las ayudas a la rehabilitación. Yo no sé cómo las medidas que hay que adoptar, incrementarlas o obligar a rehabilitar, pero no puede ser así, porque ya no es una cuestión de estética, a veces es una cuestión de seguridad. Mira, yo que me crié en la calderería hasta los 12 años y el otro día que fui a votar, que estoy empadronada de ahí, madre de Dios, cuando miro donde estaba el asesino y miro para allá, es que benditos, cualquier día hace así, ¡brum! Sí. Aparece de un miércoles para un jueves, todo allí, escombros. ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde estás tú? El otro día en la constituría comía y yo decía, pero ¿y eso que está ahí qué coño es? Porque era un horror. Es que es horrible, pero no te puedes imaginar. Pero bueno, no te puedes imaginar cómo está. Ya te digo, nosotros es que es un padecimiento. Llega el invierno y Dios mío, que no le rompa el tejado a la casa al lado. Yo pienso eso porque nadie responde, entonces eso sí que hay que hacer algo. No se puede permitir eso en una ciudad. pues Es que esos no, señores que es inviable. ahí arriba. Es que ese es el problema, que desde las Una instituciones realmente La no se hace limpieza, nada. tiene que ser Una cochinada, está asqueroso. Si no está limpio, o sea, eso ya es lo primero, luz. O sea, mi calle parece un túnel en invierno a las 5 de la tarde. Pues Es un tú túnel has ido por oscuro. las orzas abaixo, as 8 da noite que dache ganas de levar un esmina Watson porque aquí me van a matar. Unas calles limpias, con luz, floridas. Llaman a la gente, pero hay que poner un poco de parte de uno. Ayudas, tienen que ayudar a los establecimientos. A ver, yo tengo las dos facetas. Por una parte tengo la faceta empresarial y por otro lado trabajo en la administración pública. Y los autónomos son los auténticos heroines, o sea, son héroes totales. O sea, tienen todas las cargas del mundo, tampoco se le puede exigir que sean los encargados de iluminar las calles, de hacer las floridas, de limpiar sus puertas. No se le puede cargar toda la responsabilidad al autónomo. Pues eso es la Porque ya tiene bastante. No, oiga señores, asuman ustedes la suya. Porque si no, poco se puede hacer. Y en cuanto a eso, a los artesanos, a vosotros, yo me quedé, por ejemplo, en Florencia, en Oltrarno, en la calle de los artesanos. Es una maravilla. Y conseguir algo así, una calle así, es que eso es... Es uno de los objetivos que tenemos. Sí, es una maravilla, es una hermosura. Que y la gente va, joven disfruta. que quiera invertir en ese tipo de oficios que al final son tradicionales de aquí, ya te digo. O sea, se están desapareciendo todos. O sea, habláis del comercio, pero aquí en esta ciudad había un montón de oficios que han desaparecido. Y de los pocos que quedan, si no es el único, es el de olivería, azabachería, nuestro. Que somos un gremio de 400 personas con un impacto económico importante, ¿vale? Donde queremos hacernos eco de este asunto. Y claro, por supuesto, queremos formar parte de la ciudad como dándole colorido, dándole como si fueran, como tú dices, héroes, como si fueran artistas. Pues ya no solo digo de orfebrería,
incluso pueden ser otro tipo de sectores artesanos, ¿no? Bueno, es que todos yo- viajamos, todos vemos ciudades patrimonio, todos vemos tal y vemos, coño, esto funciona. La Es que gente apoya funciona, es esto. que yo- ¿Por qué nos apoya aquí? Por eso, Pues es que porque como lo aquí ves, la situación que yo tengo es que estamos muy retraídos de lo que es el ser global, ¿no? Ser global. Somos de Santiago, somos compostelanos y ya está. Sí, y Pero eso- yo creo que tenemos que abrir un poquito Tiene más razón. la mente y decir que estamos recibiendo muchísimo turismo, gente muy interesante que puede divulgar nuestro, bueno, yo hablo de nosotros, de nuestro trabajo y que se pueda conocer a nivel mundial. Y aquí no importa, esto no importa, no le importa ni a las administraciones ni a nadie. A nadie. Yo creo que sí, merecemos ayudas y merecemos que nos escuchen, por supuesto. Sí, es que les hemos permitido realmente abandonar la ciudad. Realmente, es eso, al abandonarlo completamente. Se han desentendido y han permitido que se hiciera cualquier cosa en ellos. Ujú. Y claro, ese paso atrás ahora es difícil ya. Es Pero tendríamos especulación que pura y seguir. dura. Pura y dura. Pura y dura. Es administración. Negocios de souvenir, metros a punta pala, precios, como tú dices, altísimos. Y que veas Y el turista que está viendo, lo que hay en todos los sitios. Y que veas cerrar No hay calidad, negocios no hay calidad. históricos que daban realmente, no sé, un carácter especial a la ciudad, negocios con una relevancia. Yo siempre recordaré la librería Galí en la Rueda del Villar, la librería más antigua de España, que han permitido cerrarla y convertirla en... ¿Cuántas joyerías también había en la Rua del Villar? Era- Eran todo joyerías. Era todo Era la joyerías. mejor calle comercial de Todo Santiago. joyerías. Todo joyerías. ¿Y cuántas Joyerías, quedan ahora? jugueterías, había... ¿Cuántas quedan ahora? Yo... Malde, Jade, Queda muy poquito ya. Mayer, yo que sé cuántas había. Se ha ido todo de areque. Pero eso non será porque tamén non hai unha continuidade. Pero ¿cómo no va a haber? No, me refiero a unha continuidade de que No. Si tú un sector lo consideras estratégico y económicamente es fuerte, donde da puestos de trabajo, y esto llega a la ciudadanía compostelana y se enteran de que hay este oficio, combinado lógicamente con nuestro Mateo, que se queda divulgación a gente joven. que todos esos negocios dos que falamos pertencían a unha determinada familia. Sí. Se non hai a continuidade Yo no vengo por ejemplo, de familia de Ferres. Pero todos estes dos que estamos falando, sí, por Aunque exemplo. no haya Eso no tiene nada que ver, generacional, Pero eso no tiene nada que ver. continuidad No, me refiero generacional, que non sí hai hay. xente, se non hai continuidade na familia, pero a xente nova que ven detrás tampouco quere entrar neso, non é só o problema de cidade, é problema de que sexa en Ourivería, sexa en Librería Galí, ou sexa en donde sexa, dentro desa familia, que normalmente ademais son locales en propiedade, neses locales, non hubo unha continuidade. Pode Debe ser, haber unha pode ser. continuidade, Pode ser. así que se van, o que fan moitas veces é dicir, eu isto non o quero continuar, vou alquilar, Que me dan as e cartas. me vai dar este de recortes, Sí. me vai dar. No me peleo con el negocio. Pero puede no haber una continuidad generacional. Pero si el negocio, si la ciudad está funcionando como comercio, habrá otro interesado que venga detrás y diga, Yo quiero esto. este negocio me interesa porque está Claro. funcionando dentro de una ciudad. El problema es que se Esa encarece. segunda, Y no, esa, y no claro que que sí, venga ahora pero o alguien que problema diga, que vamos dá- a poner cualquier cosa. Pero o que me refiero é que, si non hai unha continuidade generacional, resulta que o que se queda co local, de repente, en vez de decir, mira, vamos a dar para que isto non sea, porque eu entendo que moitas veces os alquileres son un novo sistema de esclavitud. Tamén, sí. Sí, claro. A ver quen paga Sí. 3.000 euros. Al final estás... 3.000 euros piden chus hora por hora. De repente dis ti, pois mira, si teño que pagar a 3.000 euros, pois non me dedico a isto, porque eu teño que gañar para vivir, non gañar para que este señor viva ben. Al final te esclavizas, claro, efectivamente. Sí. Entón, iso é unha parte importante de Tamén por economía- que desaparece. Claro, a economía Pero eso de- también es una parte que le afecta a las administraciones. Es decir, limitar ciertos tipos de negocio y condicionar eso. Es E decir, como no, señor, condicionas a esta es una propiedade ciudad que de- va a estar protegida en todos los sentidos. Eu supoño que ela, como abogada, sabrá un pouco mellor. Si eu tivera un local en propiedade, digo, pois claro, pois a mí, o que máis me pague.
como a menos que sea unha Te sobreexplotación, no sentido de como fixaron en certos sectores cos PAFs, sobreexplotación, non se montan máis. Como intervir nos prezos, claro. Claro, aquí se de repente que só un local e che di, mire, este señor quere montar un obradoiro de Ourín, Intervenir pero che pode pagar 2.000, pero ven este outro che dá 6.000. Pienso que intervenir en que en una misma calle todos los negocios sean de un sector que hunde a la ciudad, ahí sí que se puede. Aí sí, pero o problema para mí, e estou completamente de acordo con vos, é como varemas eso. É complicado. Es complicado. Bueno, pero para eso los tenemos, para que Digo, trabajen. Bueno, sí, Os pero políticos están para iso. normalmente así que collen así a mollar non se mollan moito. Pues entonces, claro. Procuran ir con moita calma. Pero Pero para claro, eso no. están, para que trabajen, que se pongan No, las sí, pilas y xa, que xa hagan non, algo. eu creo que xa non é cuestión de traballar. É cuestión de mollarse, porque moitas veces esas políticas non están ben vistas. Sí, non son populares. Non son populares. Os políticos ahora, o que non sexa popular, dificilmente se molla. Eu estou completamente de acordo con eso. O sea, eu vou a Pontevedra, por exemplo, e vexo o comercio Un comercio bonitos, máis Pero que Pontevedra é sintomático de eso, por exemplo. É das pocas É que- cidades de Galicia, Pero é que é sintomático que Sí. Pontevedra Sí, sí. algo deberíamos estar facendo ben de cara á sociedade Sí, sí. e non, Estamos de xa acordo. non é Claro, de que é o que decirmos quieren, dereitos claro. plenos, é que Claro, Pontevedra é en calquer outra votación de dereitas e de repente chegan as municipais e todos votan a ese, non, ao bloque non, a ese señor, porque se mollou. Sí, sí, é verdad, sí. A ese señor, ahora sí son cosas diferentes. A mí tamén me daría exactamente igual. Claro, porque, si ves que che traballas, O sea, eu quero un tío que Sí, me al final é que se pague molla, é que se Claro. molla. porque eu traballo que se como molla. o meu ou como Claro. ela, entendes? O Sí, sea, sí, sí, sí. Pagado con fondos de todos, ainda por encima. Que manda Manolo. O sea, Sí, y pero usted quizás lo alguien hace que bien, esté- pues se va usted a la calle y viene otro para que lo haga bien. No, Que estou completamente de acordo, pero eu digo que ás veces é complicado e sobre todo xa. a nivel político non se molla. Pero no es nuestra responsabilidad pensar que es complicado. E a nosa responsabilidade, se entendemos que non se mollar, coller é de fuera. La responsabilidad de que es complicado es de ellos. Pero hay cosas básicas que pueden hacer. Empezar, por lo menos, por lo básico. Y hay cosas ya que son súper complicadas como eso, pero hay otras que no son tan complicadas. Es una cuestión de civismo. Hay cosas que son básicas. La ciudad tiene que estar iluminada, sí. La ciudad tiene que estar limpia, sí. La ciudad tiene que hacer algo, tiene que estar alegre, pues habrá que buscar algo para que lo sea. No empezar por arriba, pero sí por lo de abajo. La ciudad tiene que estar rehabilitada, no puede haber edificios que puedan caerse y causar una desgracia o destruir locales de al lado. También. Entonces empecemos por ahí, alguna medida podrá adoptarse. Empezar primero por lo básico, por lo que hay que hacer. Y después habrá algunas medidas pues también para controlar. A lo mejor la tasa turística no estaría mal. No, eu creo que non. Porque vas a todas las ciudades y la pagas, pues igual habría que imponerla. Ou aquel que teña o edificio en unhas condicións que podan afectar a outros, decir, señor, pagas tanto de IBI, como tes abandonado, vas pagar tanto máis. Claro, quiero decirte que hay ciertas medidas que a lo Digo mejor- eu, Sí, pero que a lo Estamos mejor... falando, sí. A ver, la tasa turística está muy generalizada, muy generalizada. Y tú vas a los sitios, tampoco protestas. Pues igual sería una forma de empezar. Y ya te digo, las cosas básicas que tiene que tener cualquier ciudad. Y yo creo que hay una generación nueva que la mentalidad está cambiando muchísimo. Yo observo que hay otra generación con otra mentalidad, otro idealismo. Y también se trata de concienciar a la gente y de hacer ver lo que es la vida de barrio toda la vida. Y hacer ver que si tú compras el pan todos los días en la panadería de tu casa, y si compras el queso en la quesería, y si compras las flores en la floristería, están invirtiendo dinero en la comunidad y en ellos mismos. Yo os digo que es una cuestión educacional que hay que cambiar. Porque claro, todo ha sido tan vertiginoso que nos hemos visto invadidos por Amazon y el Imperio y tesis y nos hemos anulado. Pero igual hay que hacer otras cosas para cambiar eso, porque no se van a poder hacer. Yo siempre digo que Santiago es una plaza difícil. Pues Yo llevo siendo del comercio toda la vida, mis padres han tenido antes de este negocio otro, mi marido es autónomo con un negocio propio y es un horror. O sea, es que es darte de cabezazos. Y venga, y haces, y luchas, y haces cosas nuevas. Si haces nuevo, porque mira dónde va este. Si te quedas anclado, es que está ahí, que bueno, parece apatronado. Digo, pero a ver,
pouco de culpa é nosa tamén. Eu digo que Da sí. nosa mentalidade. Eu da digo nosa- que sí. E me molesta moito isto, pero é que é así, é certo. Eu, por exemplo, outra das cousas que boto moito en falta na zona bella, ao mellor é por estar onde estamos, entón, como é a entrada xa me toca todos os días, son puntos de información. Puntos de información do Concello, da Xunta ou do que sexa. Vos entran nos vosos establecementos a preguntar... Sí, Non sei. Sobre restaurantes, Por lo que es que sabe hoteles, todo eso, ¿no? A mí el máximo, yo aprendí cuál es lo máximo de Santiago en hostelería, cuando dicen, llegan los americanos, los neoyorquinos, ¿dónde está la mejor tortilla? Así que, y yo decía, pues no idea, la tita. Entonces, o sea, pero es que lo de la tita... Bueno, eso eu es... escoitei a un día dicir que a Rúa do Vilar é a Rúa das Tortillas. Sí, sí, pero es que a mí me preguntaba, la tortilla mejor del A mundo. Rúa do hay Vilar que explicando buscarla. que esta é a Rúa das Tortillas, Pues era la tita, yo na miña vida tan... Pero se é a rúa nova, non a rúa vieja. A Rúa Nova, Justamente, esos seus tíos Pues es una pasada. estuveron toda a vida facendo tortillas. Pues a lo mejor Ahora no. non, porque ahora teñen alquilado. E miña tía me di, non me entendo nada. O sea, é o que facían tortillas con ovos da casa, con patacas, vendías tortillas normal. De repente ahora es la... No, pero era mejor del mundo, o sea, es... Pero non me entendo nada, pero bueno. Sí, sí, es verdad. Y después a lo mejor, bueno, nosotros lo que hacemos es el mapa de los comercios y todo eso. Pero igual, claro, tendría que haber... Habría que haber más intervención de la administración. Porque es su ciudad. Es su ciudad. Totalmente. Entonces, primero ayudas. Sí, Tiene que haber ayudas en comercio. implicarse más. Y no solamente ayudas del primer año, sino ayudas, pues igual para comercio online o para nuevas tecnologías o para... que las hay. Pero pues son muy pequeñas. Y después, por ejemplo, las del Concello fallan bastante. Nosotros, por ejemplo, no accedimos a ninguna ayuda del Concello. Pero si no, es que no puedes, porque te piden medio millón de Sí. cosas. Cuando tienes medio millón te piden millón y medio. Es Y ya por imposible. hartazgo dices que Ninguno. le den morcilla, no quiero nada. Yo he reformado mi tienda, la he pintado, he cambiado los escaparates, he puesto un tema informático nuevo. O sea, me he gastado una pasta. A mí no me sobra. Es más, no la tengo. Vale. Pero claro, la tienes que invertir tú. ¿Entiendes? Toda. Yo voy a clases de inglés todas las semanas, bueno, aparte que me apetece, pero para, oye, Sí, para dar un saber servicio que al las cliente, que no podrías- tendría por qué, porque di tú que ellos ya también deberían de saber Sí. hablar, pero bueno. Sí, Eso eso é a mí eso no me preocupa, que veo ¿Entiendes? Y eu vou Que igual 2-3 necesario, días a entonces. semana a clase, 2-3 días a semana, porque, oye, me ven un señor de Australia e en vez de falar de Arapajoe, pois é moito máis cómodo para min. para tu negocio. ¿Entiendes? Oye, pero yo teño que pagar. Sí tienen ofrecerte cursos, pero siempre para empleados. Claro. Para autónomos, O en horario de trabajo. Para os empleados do comercio, pero para os... No, para A autónomos no mí, hay nada. a mí me llueven todos los Nada. meses o todos los años, Nada. varias veces al año, Nada. ofertas de cursos pero para do el Concello, formato do Concello. De la asociación de, Sí, de todos. de O sea, comercio, que de quieres todos corporatismo, de métodos de venta, bueno, de todo esto. Riesgos cursos de laborales, formación, pero siempre para empleados. Ah, no. No, esto es solo para empleados. Y después otra cosa que, por ejemplo, sí podrían hacer también, que es muy difícil, como decíais, decir, claro, no, este tipo de comercio no te voy a dar licencia. A ver, también es un poco violento porque además no sabes nunca cómo va a resultar el proyecto, te presentan un proyecto y tú después lo ajustas a lo que a ti te parece. Entonces es muy complicado, pero si por ejemplo hay cosas que puedes evitar en franquicias o esas las puedes, sí que ya las puedes desechar, porque entonces sí que ya desvirtuamos absolutamente. Ya, pero topamos con el poderoso caballero don dinero. Y ahí sí que se podría hacer. Por ejemplo, ahí sí que se podría hacer, empezar por ahí. Pero bueno, nosotros Na como zona podemos bella hai moitos hacer. franquicios, a verdade que non vou. Sí hay las de los helados. Ah, bueno, sí, es que no, las de los los helados. helados, Sí, bueno, los las de helados. las galletas. Que os jabones son franquicios, o sea, No, a de don Jamón, El que tenemos en la caldelería, sí. el de don Jamón. A mí me han dicho que sí, que es una franquicia. Sí. Me lo han
han dicho, yo no lo puedo Pero asegurar. relacionado ca hostelería, en todo caso. A mí me lo han dicho, yo no lo puedo asegurar, pero a mí me dijeron que sí, claro. A ver, que no pasa nada, pero los helados, porque si Un se vecino de empieza... ellos me lo ha dicho. Si ya Empeza con empezamos... los helados e se acaba por... Claro, se empieza con los helados y acabamos con... Y entonces sí que ya... Acabamos con Pablo. ¿Sabes? Ese es el problema. No pasa nada con los helados, pero... Como describiríades os vosos clientes? Son un rango de idade, son fiéis aos establecemento? Por exemplo, nós, Si, vos... se é unha librería especializada xa tes un tipo de cliente moi determinado. Aí hai un señor que eu coñezo desde que era ben cativo. Por exemplo. Sí que notas o turismo, e de feito nos tuvemos que ir adaptando. Nunca contamos ter tanto libro en castelán e agora vamos a empezar a meter libro en idiomas. Por non se queda máis remedio. Tens que sobrevivir, que é o que deste trata todo o mundo. Hai que adaptarse, claro. Tens que ir adaptando, sí. Pois mira, eu non quero exagerar, pero se pola mañán, ás 12 da mañán, teñen entrado 10 persoas, 7 eran de fora. Un 70%. Sí. Pero eso el Fíjate el comercio tiene que impacto hacerlo, económico. adaptarse tiene que hacerlo Ah, el sí. comercio. Tamén hai que decir que dese 70%, por eso eu decía dos puntos de información, Claro. un 40% é para preguntarche, mira, e onde queda Casa Manolo, el mercado, la catedral? Que ás veces estás así. Sabes que é necesaria a adaptación do comercio tradicional, Fundamental. Totalmente. pola clientela que recibides, É que pola... senón é imposible. Sí, Con todas as comercio sobre ofertas, a oferta toda adaptándose. que vende, entendes? Millón de historias que vende, hai que adaptarse, non che queda outra. Eu encantada, pero claro. Sí, bueno, pero todo o mundo ten a capacidade de adaptarse ou que era Bueno, dentro adaptarse do que se pode, claro, hai cousas que non podes, pero dentro do que podes, a mí non me molesta en absoluto. Pero se tes un comercio, tes que ir adaptando a situación. Que además Pero Pasa que no tienes que es- ser fiel un pouco a tu idea. Correcto. A idea sí, pero Si dentro, no, dentro desa claro, fidelidade a ti mesmo, tamén te tens que adaptar. claro, te tienes que adaptar, pero nunca perder lo que eres, la esencia, porque... completamente. No, porque pues eso Claro, está difícil. claro. Yo tengo la memoria de mi negocio. Mi abuelo abrió hace más de 100 años con zapatería. Y de zapatería pasamos a bazar de menaje de hogar y de menaje de hogar pasamos a lo que tenemos hoy. Según que es as un bazar. necesidades, claro, que va habiendo na ciudad, ¿no? Pero según las necesidades del propio cliente. Cliente, claro. a demanda. Claro, según la demanda, Pero cal é o impacto ahora económico na ciudad? Mais clientes daqui ou turistas? de- El deixo caer, que tes moito turismo. Claro, temos moi Eres unha librería yo de aquí. tradicional de Compostela. Eu de aquí. Si ti tuveras que vivir solo de Compostela, te dirías problemas. Esa é a pregunta. Eu non, eu na miña Yo un 90% Eu creo que de mi no. clientela En es- Ouribes habría problemas. Sí, Sí. claro. Si non houbera o impacto Do do turismo. turismo, moita xente cerraría ou tendría que reducir plantillas nas súas tendas. Xa. Lógicamente. Entonces o turismo, que eu estou de acordo con ela, que dice que hai que Sí, leválo sí. de forma Sostenible. organizada e sostenible, pero non podemos, No. e como fan en Barcelona, apedrear os autobuses. No, es que para mí Tampouco vamos a llegar a eso, es decir, temos que buscar ese equilibrio. a mí el turismo es un 10% en mi negocio, pero para mí es tan importante, Pues es un 10% como el resto. Pois en Ouribes igual é un 70. Claro, pero para mí es tan importante como el resto. A mí el cliente que me entra por la puerta, no me importa de dónde sea. Eso es interesante. Eso é como, Claro. entendo eu que debe ser así. Que tiene que Se ser sea así. daqui, da lá ou de arriba. Sí, pero No momento en que entran pola porta, ti escoitas, e que máis te dá? non Se digo, va a volver, digo, como? No, vuelve. Oye, Sí, es que aunque non vuelva nunca máis. pero volve. aparte de eso. O turismo volve. Si está ben tratado, si o pasou ben ese fin de semana, ou as súas vacacións, a súa parella, o que sea, pode chegar a volver e acordarse de que esa persona o tratou de maravillosamente ben. Entonces podrá volver a comprar e podrá transmitir a seus compañeros ou familiares que en Compostela nos me trataron de maravilla. Yo tengo un cliente que
es francés y viene todos los años a Santiago y todos los años viene a mi negocio a comprar, no de visita. Viene a saludar ya, porque ya casi hemos hablado de la mesa. Pero es que viene todos los años a comprar. Lleva todos los años regalos para su familia de mi negocio. Y te compran, ya, bueno, nosotros no tenemos página web. Esto de la vía página web te Instagram, pueden te comprar, compran. seguir comprando. Sí, es verdad. Al final importamos turistas, exportamos produto, como se debe hacer eso. O sea, que o turista ven, coñécete, se ti tes a ferramenta correcta para logo vender o teu produto, podes chegar a vendela e transmitila fora. Calquer tenda pode vender fora. Sí. Se ten un eso sí, bo eso canal, está clarísimo. un bo canal online, non? Dicir, oye, estou na red, formo parte dela, xa conocen o meu establecimento, sabe que funciona correctamente, entran e poden seguir comprando. O sea que o turismo ten moitas cousas a favor, tamén ten cousas en contra, pero é moi difícil solucionarlo. É dicir, vamos a educar o turismo. Como educamos o turismo? Non tiramos, non ensuciamos, non molestamos. É moi difícil. Es que es lo que decía antes, que el turismo no tiene la culpa. No, claro. No es el culpable. Pero se te das conta, hai unha corriente que se está levando que o turista é molesto. No. É molesto. Bendito turista, para mí, Para mí. Ahora, os políticos igual son os que non están facendo o seu traballo, que son os que teñen que canalizar pues esas demandas que estamos ofrecendo esta tarde aquí, ou outras, que realmente nos faga convivir co turismo. Y también nos olvidamos de Galicia, porque nosotros captamos muchísima gente de Galicia. O sea, no es de Santiago, Claro, sí, pero de Pontevedra, Vigo, Coruña, veñan a Santiago, claro. vienen a Santiago. Sí. O sea que muchas veces hablamos que sí es verdad que es un sitio muy bueno, que vienen los neoyorquinos y son muy buenos, que vienen los australianos también, pero tenemos Galicia, que también lo tenemos que aprovechar. Nosotros somos un centro turístico, pero para para nuestra propia región, para nuestra propia comunidad, y viene muchísima gente de Coruña, de Lugo, de Pontevedra a Santiago. Es también otra posibilidad enorme que hay. Que a veces, claro, nos centramos mucho y lo tenemos ahí. Pero eso hay que incentivar. Claro, hay que incentivarlo. Yo no sé cómo hay que hacerlo. Claro, hay que incentivarlo. Vale. Y el turismo extranjero, que es al que parece que estamos refiriéndonos ahora, es en una determinada época del año. Nosotros, por ejemplo, lo que es el invierno... Pero te apetecería que hubiera máis turistas en enero, febrero, marzo e abril, antes de Semana Santa? Sería extraordinario. Bueno, eu creo que ahora xa está. Sí, ahora sí, desde Pero marzo... enero, febrero, marzo, imagínate. Enero, febrero, marzo. Son políticas que teñen que adaptar os políticos, non nós. Eles son os que teñen que facer que viaxen a Compostela con costes máis baixos e promocións turísticas, donde sea, nos lugares que se teñen que facer esas inversións, non? Asunta ou o Concello. Vas a Pero- Calle de Franco, por exemplo, no mes de... En enero non hai nadie, en febrero está muerto. Está cerrado. Está muerto, todos estamos esperando a ver si viene la Semana Santa Cierran 4 meses. para que nuestros negocios vuelvan a funcionar. Por eso yo digo orientar Galicia, orientar Santiago, porque tenemos... O sea, Cal é o el tirón invierno- de Galicia, para o teu punto de vista? Ay, a ver, nosotros tenemos... Santiago. Claro, Los que antiguos Santiago. pero bien, si Santiago tiene un buen comercio, como es la referencia para un montón de cosas, hay muchísima gente que se desplaza continuamente. Entonces, no solo pensemos en Santiago, pensemos en Galicia. Y es fundamental para el invierno. Tamén, sí. Porque nosotros sí que el invierno 100% es Galicia. Bueno, a ver, puede haber alguna excepción, Bueno, sí. a ver, quiero decir, pero 100% es Galicia y son 6 meses. Cando esteo ave, Temporada. cando está na ave, o sea, Uy, con xa, este ave, xa. pues no fin de semana pues, podrá ver xente de Madrid ou de Castilla, si realmente se consiguen esa velocidade, ese forro de tempo, ¿no? Fin de semana podrás estar cheo de xente de Castilla, entonces tamén será interesante, porque Claro. vendrá xente non só de Galicia, tamén cerca de León ou de, eu que sei, de Valladolid ou Madrid, ¿no? Eso tamén axuda, pero isto non é cousa nosa, eu creo que é cousa tamén dos políticos que entendan que aquí isto é un impacto económico que hai que entender. A Que mí me aquí dá vive moita xente desto. moita pena cando me escoitas. Es que me tuve que ir a comprar a Vigo ou a Sí. Coruña. Íbamos preguntar se vos fan comentarios sobre a oferta comercial que hai en Santiago, se hai A mí, queixas ou mellor hai alabanza, non sei.
No, a mí No, queixas, o constantemente, sea, sí, que sí. teño que ir a buscar e tal, e teño que ir fora porque aquí non hai nada, aquí non hai desto, aquí non hai do outro. Pois sí. Sí, sí, muchísimo. Sí, muchas Y sobre todo los que, para mí, los que más se quejan son los de Santiago, la gente de Santiago. Los propios vecinos se quejan de falta de todo, que antiguamente, en el casco antiguo, había absolutamente de todo y hoy no hay de nada. Bueno, eu creo que sobre todo o que falta no casco activo é o supermercado, non? Que é o que atrae xente, é o que evita que a xente vaya a mercar a fora. Pero tenemos un buen supermercado que es el Cristina. la Plaza de Abastos. No, Sí, pero con moitas cousas sí, pero hai outras outras que non podes mercar. de verde, que vas a mercar iso, vas a Pero As mercas todo. Una botella de agua 3 euros. para productos frescos, pero para... Ya, sí, Sí, malo. Pues súper para... pero pues sería cuestión Sobre el de mirar mercado es que en el maravilloso. mercado hubiera Yo también. para mí la compra en el mercado, Creo si que no la cambio por nada. Eso creo que se chegou a plantexar Sí. e non foi adiante e se montou aquela nave de hostelería en vez de montar o que sería, entendamos, os produtos que non son os frescos da praza, Sí, sí, sí. que vayas comprar o leite, Sí. que vayas comprar o deterxente, que vayas comprar, e iso sí que atrae moita xente. Claro. Pero está... É a que está botando a moita xente que está vivindo, porque ti, se vives na Galia de Arriba, tens que ir como mínimo hasta Autograd para entrar a encontrar un súper. O entras Por moito que Cepeda teña de todo. Pero non... el negocio es Bueno, non sei que sei, ao mellor vai en atrás de todo o A local. mí pensaría en aquí detrás donde ten as fariñas con muchos es el negocio estrella de la ciudad Sí, antigua. Cepeda. Cepeda, cando peche Cepeda, ninguén vai a coller Cepeda, non posible dos veces. Sí, es cierto. Sí que... Los productos de Cepeda. Outra pregunta que os vou facer como comerciantes. Por que creedes que os clientes entran nos vosos establecementos? Uy. Porque o necesitan, porque lle chama atención. Depende de qué cliente me hables. Es decir, la gente de Santiago, pues en líneas generales porque ya me conocen de hace muchos años. A mí en concreto, vaya, yo hablo de mi caso. El turista mucho entra porque ven que es un negocio muy antiguo. Te chama atención, claro. No teu caso, por exemplo. No meu caso, por unha razón que meu pai dixo fai 50 anos, que é a especialización. Que a única maneira de combatir aos grandes é a especialización. Entón, bueno, como empezou moi pronto con unha determinada especialización dentro do mundo libro, pois foi creando unha clientela durante moitos anos que se intenta manter, pero é que eu creo que non é só no noso sector. En calquer sector, ahora mismo, calquer negocio ten que estar especializado. Porque é a única maneira de poder enfrentarte, xa non digo como ti, digo enfrentarte de alguma maneira aos grandes, que xogan con todas as ventaxas do mundo. Porque, por exemplo, antes falabades da venta online. Hasta na venta online estás fastidiado porque o que lle cobra Amazon Correos non é o que che cobra a ti, polo seu propio volume. Entón, ti tens que buscar a ese cliente que veña de non sei onde diga, pois aquí nesta tenda me vai ter este produto que sei seguro. Casi o que fai, porque acabamos de falar de Cepeda. Sí, claro. Veñen desde Conso a coller a almendra molida, por exemplo, foi o exemplo. Pero que ao mellor hai 3 tendas antes, ou 4 desde Conso aquí, que ao mellor consegui, que non sei se teñen unha, pero que a podían ter. El conseguiu que todo Santiago lle vaya a comprar ali. Digo a almendra molida porque ou as galletas caseras ou o que sexa. É a única maneira. El sí que pode competir con calquer supermercado Santiago. No teu caso, Judí? Bueno, eu como Cristina, creo que a xente ven por, bueno, non levo tantos anos como ela, pero bueno, 35 xa son bastantes. E creo que, como é o meu fillo maior, mamá, non lo debes de estar haciendo tan mal. Tamén parte, eso, quería especializarme no meu, porque é que é a única forma, o sea, coñecer o produto que tes, saber como hai que traballalo e o ABC, se non. E, bueno, tamén a situación da miña tienda é un sitio, bueno,
a verdade é que bonito, está mal que o diga, pero bueno, está en un sitio bastante céntrico, moi visible, con grandes escaparates, e bueno, creo que non está fea, bueno, ya. Sí, para vos tamén a especialidade, quizá Sí. que original, a vosa Sí, tenda. la especialización y bueno, realmente, no sé, o sea, buscamos cosas que nos gustan. Somos dos personalidades distintas y cada una domina bastante lo suyo. Yo, por ejemplo, me encanta la botánica y quise una parte importante de botánica. Mi hermana domina muchísimo el mundo de la ropa, entonces, buenos tejidos, primamos los tejidos sobre todo, pagar exclusividades. O sea, hay productos que pagamos la exclusividad, pues, por ejemplo, determinados en Galicia, incluso en el texto, ¿no? Lo tienes que pagar. Y bueno, y apostar por lo que te gusta. Eso es fundamental. Porque tienes que saber hacerlo. Es que no, estar con algo que no dominas y que no entiendes y que no sabes hacer, me parece, yo creo que a lo mejor es lo que falla un poco. Yo creo que la gente igual monta y, ¿sabes?, sin conocer su terreno y después pasa lo que pasa. Porque yo me imagino en determinados mundos y sería un desastre. Que tú ¿Sabes? Que no sabría qué hacer. No puedes vender unas zapatillas de Exactamente. un señor que va a correr en asfalto, pero si no sabes ni dónde va a correr, o sea, qué tipo de prenda es la adecuada para correr en tierra, en asfalto, hacer grandes maratones pequeñas. Hablo de esto pues como cualquier otra cosa. Y lo individual, Claro, es que yo creo pues que tú tienes que saber lo que tienes, tu producto, y eso es, la profesionalidad está ahí. Sí. Después ya, y te tiene que gustar tu trabajo. Si no te gusta, mal vamos. Porque la empatía con el cliente va a ser cero. Y montar algo que seas tú y que te guste, que domines y no creo que exista otro truco. Yo creo que no. Después ya le caerás mejor o peor. Claro, después ya o a algunos te gustará o te valorizará, porque claro, evidentemente tu gusto no va a coincidir con el de todo el mundo, pero se trata de eso, apostar por lo de uno. Yo creo que sí. Y yo creo que hay mucho comercio impersonal que se trata de eso. ¿No? Yo creo que falla ahí. A ver, la administración tiene sus fallos y grandes y a lo mejor el comercio también tiene sus fallos y grandes. También los tiene. Entonces, Yo creo que un gran fallo del pequeño comercio, sobre todo, es la falta de unidad. No actuamos como un colectivo. Actuamos de forma muy individualista. y eso es fundamental. Y eso juega en contra nuestra. Nunca nos unimos para protestar, para luchar por algo. Cada uno va por libre. Nosotros allí en la Candelería, desde hace un par de años, hemos ido consiguiendo, pues por ejemplo, ya que el ayuntamiento no nos adorna las calles, adornarlas nosotros, ¿no? Hacer algo por la calle. Y bueno, lo hemos ido consiguiendo. Yo estoy impresionada de que la gente haya respondido, porque es que nunca en la vida. Pero ya fueron muchos años de paro, lo sé, porque yo iba pidiendo Tú sabes, dinero. Yudino sufrió en sus propias carnes. Y dije que no, o sea que yo era una flagelación, ¿eh? Es que te ponían de vuelta y media. Yudino Que sufrió. robabas, que si no sé qué. Y yo estoy impresionada de cómo ha respondido la gente. Y lo que falla mucho es eso, la unión del comercio. No hay unión ninguna. La gente actúa de forma muy individualista. E a xente nova tamén? Ou eso mellor é Sí, máis a sí, xente todos. nova igual? Desconfían? No, más, bueno, sí, desconfían, pero luego además, no, es que no se hacen las cosas como a mí me guste, entonces yo ya no puedo. Eso xa é un problema da propia sociedade. Claro. Creo, xa non do Sí. comercio, sí, é a sociedade en Pero es xeral. que hasta, Que cada vez é máis individualista. claro, pero es que hasta en la asociación de comerciantes que hay en la zona antigua, todo el mundo se atiende. Y esto lo siento por la asociación de comerciantes en la que yo estoy, porque me van a repetir tirando las orejas. Pero creo que no fomentan esa unión. Siempre se lo digo a ellos, ¿eh? Porque al final entra el tema político en esas asociaciones y es cuando se prostituye todo el tema. Porque pasó con Acotés, con Compostela Monumental y con las otras que vengan. Va a ser lo mismo. ¿No entiendes? Pero yo creo que cada un xa... Unha cousa aí como de escolleu poder, algo. como de unha cousa que non tiene xeito. Dices tú, pero vamos a ver, aquí isto es unha reunión de gente para que todos estemos mejor.
Yo creo que lo que nos falta es mucho eso, y luchar nosotros por lo nuestro, porque individualmente no podemos hacer No. nada. Cuando hay unas exigencias comunes, cuando hay unos intereses comunes, lo bueno es estar unidos. Eso está claro. Si se hubiera hecho presión para que la ciudad vieja estuviera bien iluminada en Navidad, estaría bien iluminada en Navidad. Pero así hay que pagarla. ¿Sabes? Entonces es lo que hay. Pero sí, yo pienso que para conseguir cosas, si la gente está unida, se consigue. Yo creo que es el único camino. Mira, nuestro hijo mayor vive en Barcelona, trabaja hace 5 años que está allí. Dices que aquí la gente tiene otra iniciativa. ¿Sabes? Se juntan por barrios y hacen cosas, independientemente de que la administración les ayude o no. Sí, sí. Pero aquí ya primero nos vamos a quejar. Y luego, ay, yo no puedo, que vaya el otro. Oye, no. ¿Cómo que vaya el otro? Es que somos todos. Es que si el otro se beneficia, tú indirectamente también te vas a beneficiar. Porque la economía es comunitaria, o sea, si te va bien a ti, al final le va a ir bien a ti también. O sea, aquí hay que arrimar el hombro. Arturo, como representante de una asociación. Bueno, nuestra asociación es muy antigua, ya, tiene 30 años, no se generó, siendo, ya te digo, un gremio pues século XV. Ahora estamos dándole auge, ¿no? Sí es cierto que poner a todo el mundo de acuerdo es muy complicado, pero tiene que haber un bien común, que es hacer bien las cosas, llamar la atención de los políticos, hacer fuerza e intentar, pues, bueno, pedir cosas que realmente sean invertidas, ¿no? en crecer y en mejorar, pues en estos casos, los comercios, porque tenemos comercios también dentro de nuestra asociación, gente que vende obras de arte, por así decirlo, ¿no? O sea, el caso de Alejandro, que también tiene su propia tienda, él es miembro también. Entonces, esto ayuda a todo, ¿no? A que se conozca y a que tal. ¿Que tiene que haber diferencias? Sí, es inevitable. Eso va a haber siempre, pero al final tiene que haber un objetivo, que es vender más, mejor, más calidad y para adelante, ¿no? Yo creo que haya división de opiniones es lo bueno. Ahora, trabajar, lo que dices tú, Claro. apoyar y intentar, pues, dinamizar algo, ¿no? Que se mueva, ¿no? Y nosotros estamos en eso, ¿no? Que no se caiga, que no se venga abajo. Ya te digo, tiene un impacto, pues, igual de 400 puestos de trabajo, entre talleres, tiendas, empleados y demás. Entonces, claro, si vamos por libre, nos llama la atención. No. Pero si te digo 400 puestos de trabajo, llama la atención. Sí, es mucho. Es mucho, ¿entiendes? Entonces todo esto le estamos dando carácter y le estamos dando también identidad. Queremos darle identidad, queremos bueno, que la gente lo conozca y que la moral suba, ¿no? Al final tiene que subir la moral también, porque si nosotros mismos no estamos motivados, entonces esto cada uno va por su lado y al final hace la guerra por su cuenta y esto se va al garete, ¿no? Entonces, no imagino que será como cualquier sector. Por lo menos no sector. Desde el momento que montas un comercio o eres optimista. Sí, sí. Sí. Héroes, dijiste como héroes, ¿no? A mí a batería vai me baixando. O sea, eu chego con full, 100%, pero vai. Pero yo creo que sí que las asociaciones son buenas. Sí, sí. Si se gestionan desde... si no hay egos personales. Ay, Ese es el problema, ¿no? Cuando vienen los egos personales y que esto se tiene que hacer porque yo lo veo así. Ahora, para eso están las directivas y se toman decisiones y se tienen que tomar de forma bueno, colectivas, ¿no? Que todo el mundo esté de acuerdo y con un plan, porque toda asociación tiene que tener un plan, ¿no? De inicio. No decir, ahora nos juntamos y decimos, ¿qué hacemos? Siempre coincides, o sea, que decir que claro, que cada uno tendrá sus puntos de vista y es lógico, y habrá diferencias de opiniones, pero siempre hay una base y estaría en la bien, que todo el mundo está de acuerdo y bueno, pues empezar. y estaría bien que hubiera muchas asociaciones dentro del casco viejo, porque así podrían, bueno, intercambiar posiciones, ¿no? y puntos de vista, ¿no? Sí, Con mejora de todo lo que es la ciudad, ¿no? El casco. Ayudaría, es lo que digo. Pero bueno, yo las considero que son buenas y ahí son visibles cuando
cuando son un grupo importante, cuando son 2 o 3 paragatos, la administración no mira ni para ellas, no les da valor. Yo creo que hay que ser optimista porque la ciudad es preciosa, el sitio Sí, se ha sí, regenerado y vale la pena. Sí, claro. Vale la pena luchar por ellas. E cada ano vai xente a visitala. No, y además vale la pena porque la propia ciudad es una ciudad, a mí bueno, me encanta. Y te das cuenta cuando a lo mejor vas fuera y le dan tanta importancia y llegas y dices tú, pero vamos a ver, tú siempre criticando y que tienen que poner ahí las pilas de dónde vives, ¿no? O sea, es que es un... entonces sí, yo creo que todo... Yo te puedo contar un detalle, hace años, nosotros hacemos también ferias internacionales, como empresas privadas, ¿no? Nos juntamos varios gallegos y hacemos ferias internacionales, ¿no? Donde nos apoya la administración, nos apoyaba de aquella. Yo recuerdo que ponía en un cartel que ponía Galicia, y la gente no lo conocía. Galician en Alemania, ¿no? Galician. Nadie sabía que era Galicia. Y el año siguiente, bueno, cada uno se hizo su guerra por su parte, bueno, pues fue un poco toma de contacto con la feria y cada uno montó su propio stand. Y el nombre de mi empresa es Orfera Compostela, Asociado Compostela. No hizo falta Nada más. justo. Ya sabían dónde estaba perfectamente. Entonces, la marca Compostela es valiosísima. La región, Valiosísima, Galicia, es... extraordinariamente valiosísima. Ya te digo, estaba colocando el stand, mira, Jacobus, de Compostela. Santiago a lo mejor no tanto, puede dar lugar de confusión, pero Compostela sí. Entonces, ¿dónde vivimos? ¿Quiénes somos? Hay una canción, ¿no? Pues es un lugar extraordinario. Lo que pasa es que, bueno, como todas las ciudades, pecan de, pues, lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Dificultades de todo tipo. Pero... Yo creo que por eso es interesante hacerla grande y no partirla. Como siempre se está empeñando. Para aquí y para allá, los del norte y los del sur. Miren, ¿no? Sí. O sea, cuanto más grande, mejor, porque puedes abarcar más cosas, ¿no? Sí, desde luego. Creo yo. Sí. Ampliarla en todo. En todo. En todo. En todo. Ampliarla en todo, no solamente ampliar a Galicia. Claro. Quiero decirte, una ciudad bonita como Santiago hace que el comercio pueda ser precioso. Y un comercio bonito y singular da mucho valor a la ciudad. Sí, yo creo que sí. Da muchísimo valor a la ciudad. La gente se mueve, la gente de los pueblos se mueve muchísimo para ir a comprar. Orense es una ciudad famosísima por su comercio. Ahora no tanto, pero en su momento la gente iba a Orense a comprar. Porque un comercio excepcional y todo pequeño comercio, no se deja invadir. Pues igual. Yo creo que parte de culpa tiene lo que decía la especulación, ¿no? Lo hablamos al principio, ¿no? Yo creo que eso no ayuda, ¿no? Porque si los alquileres están disparados y una persona empieza y quiere un comercio secular y como personalidad, pues le va a costar. Pero eso no está en manos de... Está en manos de... Está en manos da administración no sentido de decir este local leva 2 anos pechado, en vez de pagar 500 euros de IBI, vas pagar 1000 mientras non se rehabilita ou mientras non este en funcionamento. Medidas drásticas. ¿Qué? Sí. A ver, Pero leva eso o que nos pasa é que vivimos obviando Claro, eso, que non é popular. non é unha medida popular, co cal O a veces paciencia también. A veces paciencia porque si tú tardas, claro, lo que pasa es que no puedes tener prisa en montar una luz, ¿sabes? No puedes tener prisa. Yo ya te digo, yo decía, si tengo que pagar eso no monto nada, espero 50 años, me da igual, no lo monto jamás. Pero si tienes paciencia y nadie alquila, pues llegará un momento que los tendrán que bajar. pero sempre alquilo, Bueno. en alquilo. Siempre hay alguien O no, dispuesto A pagar eso e que dentro de 5 meses teña pechado outra vez. no cumpla contrato. Prefieren alquilar. Prefiero Hai alquilar. moita xente. Eu penso que Sí, hai moitos. Hai outras Hai na casa. zona vela moitos. Hay una casa en las huérfanas que lleva cerrada y está hundida. Lleva cerrada desde que yo era niña pequeña. Donde estaba Serán. Ultramarinos. Tú ya ni lo recuerdas. ¿Cómo no? Justo Sí. Aquí hay un paso Enfrente del colegio. enfrente al colegio. Hombre, Lleva cerrada desde que éramos niñas. Sí. Se hundió por dentro de la casa. Ah, sí. Pero eso Los puede ser, dueños ahí yo está. sé quiénes son, los conozco y los trato. Bueno, y muchas de las Y no les importa. muchas de las casas de... Pero a ellos no les importa, pero ahí vamos, le tiene que, eso sí que Pero le tiene mellor que se a importar a la administración vai por detrás e administración. dir, igual que o que aparca mal, oye, Claro.
Vas... No, aí sí, efectiva. Entón aí, todo mundo se confirma. Por dentro está completamente vacía, se ha derrumbado entera. Bueno, a mí lo del asesino me da dolor, Pois Me esta da é legal. dolor. É que o tellado está... Eso, Pero iso acaban de coller. sí. Creo que o compraron para o que ten que a cafetería do casino. Lo compró, Ay, no, sí, ay, Mira, mira, lo Creo que compró sí, el... para yo no facer sé si sigue siendo Restaurante dueño de e la hotel cafetería, arriba. Creo. pero no acaba de arrancar. Yo es que conozco Bueno, al chico pero hay que que lo ver compró, pero- las cosas despacio van despacio. pero ya lleva, Me falaba ya de esa lleva varios experiencia años. que só de papéis foron 3 anos. E os de Ya- Olmedo él ya lleva tampouco varios non, años ali. non arrancan. Los de Olmedo. Sí, o de local Boigón tamén. Se casoplón aí con 4 plantas que era precioso. Está aí muerto de la risa. Eva, nos daría tempo a facer alguna pregunta do público? Sí, Nos deixas? sí, sí, claro, Claro, sí, quedan parece que a usar. 5 minutiños. Sí, nos deixas. Venga, Claro. pois que queira. A ver, unha pregunta. Que significa adaptarse? Adaptarse. Podedes concretizar que significa adaptarse a... La clientela a lo largo de su vida te va exigiendo un distinto tipo de negocio y tú tienes que ir dándole eso que la clientela te va pidiendo. Pero luego además surgen, claro, como es por ejemplo ahora el tema de internet, yo no me siento preparada para meterme en ese mundo yo sola, no me siento realmente preparada. Pero es un mundo en el que hay que meterse a la fuerza. Y eso es adaptarse para mi modo de ver. Y adaptarse también a que el cliente ahora, gracias a Dios, ve, compara, estudia las cosas y no es como antes, quiero una patata, esto es una patata, y se borra la patata. No. Hay que saber lo que tienes, eso que yo decía de especializarse. Sí. Tristemente tienes que estar en redes sociales, que es lo que a mí me horroriza, lo del Instagram y toda esta atrapallada, porque es un mundo totalmente estúpido y ficticio, pero hay que estar ahí. Tienes que tener tu tienda bonita, con cosas actuales, dentro de lo que decía ella, con la esencia de yo arreglé mi tienda y sigue siendo mi tienda, la lencería Judith de hace 35 años, pero claro, hay que pintar, señores, hay que cambiar escaparates, hay que hacer ciertas cosas. Y en eso, yo creo que eso es el adaptarse. Y las exigencias del público, que ahora son mucho más grandes que las que había hace 30 años. Entre outras cosas, a inmediatez. Bueno, lo de la universidad a mí me puede, pero bueno, tiene que ser para onde. Bueno, pues venga, vamos a intentar que para Antonte, logo. Eso tamén. E despois sí que é verdade que están todos que vamos falando do turismo. Eu creo que o volumen de turismo que hai agora mesmo non había fai 12 anos, cando entramos nos na zona velha. No, que va, que va. Que eu creo que non é que se quintuplicara, é que pudo por 100. Ese turismo que ver iso con a adaptación? Pregunta. en que ese cliente, que normalmente, por exemplo, no noso caso, estás habituado a un cliente galego, ese cliente ahora é internacional. Por eso digo que primeiro tuvemos que empezar a meter moito máis libro en castelán e agora temos que empezar a meter libro en idiomas. Entre outras cousas, porque che o están demandando. É o propio cliente que che entra na librería, non é tío que dis, pois vou meter en inglés. Eu non teño capacidade, a mellor, para meter en inglés, porque o meu inglés é o do bachiller. E o do meu bachiller o inglés era moi cativo. Pero tal que facer, porque é o que estamos. De 10, 7 son de fora. Deses 7, 3 che veñen a apuntar. Por cousas que non teñen que ver co teu, pero despois veñen outros 4 que deses 4, 2 che piden libro en inglés, por exemplo. Ou en francés ou en alemán. Entón ti tes que darlle servicio ao cliente que che entra pola porta. Porque é o que falábamos antes. O que che entra por primeira vez telo que tratar como, ou polo menos intentalo tratar tamén como que che leva 30 anos vivo. E ti, ese cliente, se ti hoxe non lle das ese servicio e volve po ano, porque tamén é verdad que o que fai o camiño volve moitas veces, casi nunca o fai unha sola vez, vais a acordar de ti,
pois nós porque dimos o libro en inglés que non atopaba, outra porque daba a maleta nun sitio que non contaba atopar, outra porque... Eso é adaptarte, para mí. E coñecer o cliente, o sea, eu non son unha simple colledora dun produto para pousarlo no mostrador, non, eu teño que asesorar ese cliente, teño que conocelo, saber como, bueno, hombre, se acaba de entrar pola porta, non, pero bueno, tens que ter esa capacidade, Sí. sabes? Un pouco o tema psicolóxico de decir, bueno, pues este señor es así o andando, yo le tengo que ofrecer, porque creo que es lo que debe de llevar. Outra cosa xa despois o que queira él, non, creo eu. Sí. Llegar a saber qué es lo que el cliente necesita Que y tiene no lo tela. que él te está pidiendo. Que tiene tela. Que muchas veces está equivocado. Claro. Pero el cliente no lo sabe. Efectivamente. Eso es para el artista, ¿eh? Sí, porque el cliente sabe que quiere algo. Mm. Y entonces empiezas a preguntarle y te viene pidiendo y empieza a preguntarle por qué quiere eso así. ¿Para qué lo quiere? Y entonces a base de preguntas llegas a saber qué es lo que realmente necesita. Y lo que te está pidiendo no tiene nada que ver con lo que necesita. Y entonces lo vas orientando y le vas diciendo, no, pero mira, esto lo tengo está aquí, pero realmente lo que tú necesitas es esto por estas razones. Y el cliente siempre marcha contento. Si llegas a conseguir eso, siempre marcha contento. Eu podo facer, así falando de clientes do tema dos turistas, e vos que estades nas tendas como diagnóstico que facedes dos clientes, porque estades afeitos a tratar con eles, sodes que, algún de vos, así en xeral, apostaríades porque sodes que de distinguir unha persoa visitante que ven só a pasar a xornada o día dunha persoa que está aquí en Santiago e durme? Vos, esa é a miña primeira pregunta, pero quero facer outra a continuación, que falabaste dos galegos como turistas, como Non como visitantes. turista, digo que a veces estamos centrados, sabes, en turismo y tenemos un territorio enorme que son visitantes tamén. que es nuestra comunidad y que es muy buena. O sea, E es muy vos sodes buena. que ti na tenda, ti non estás moito na tenda, No. estás Carolina, pero vos nas vosas tendas, ou ti así no conxunto da asociación, polo que podes saber, distinguides ou vos parece que compran distinto, de distinto xeito, a xente que ven de visita de outros puntos de Galicia, da xente que ven do resto de España ou máis do estranxeiro? Notades algunha diferencia do tipo de produto ou de servizo que queren de vos? E terceira, que xa me lanzo, pero esta é só para Ourives. Hai algún país do mundo que destaquedes porque compra xoias? Sí. Pois, a quen quera, se buscando contestar a todas as Bueno, opcións. puedo decir, yo no tengo tenda, pero con lo que oigo, sí, o sea, hay países, pues yo que sé, estadounidenses, latinoamericanos, centroeuropeos, o sea, quería hacer unha exposición, vamos a ver, Ourivería, nos acordades das bandexas, que sei, candelabros, ese tipo de ourivería que había antiguamente, que ahora, por desgracia, nadie compra para as súas casas, porque é costosa e porque non queda moi ben, non? Entonces isto reverteuse en outro tipo de ourivería, máis de poner, máis de vestir. Entonces, aí a mellor ven un pouco a túa pregunta, a adaptación, non? Nos tuvemos que adaptar a unha sollería máis ponible, día a día. Entonces, eu creo que sí que hai que adaptarse. Se un mercado non funciona, ti tens que saber por qué non funciona. Pois é saber o que che vai a vir de turismo ou de cliente incluso galego, ¿no? Que pode pedir outro tipo de sollería máis tradicional. Tamén hai ese tipo de demanda, ¿no? Pero sí vemos que hai moito turismo internacional que como se dice, premia o traballo artístico dun artesano. Sí, sí. E se o considera, pois, o apremia con pagando, vamos. Dicindo, pois o considero Como se interesante. premia no comercio. Sí, pues ten que premiar, si ti realmente venga que no, esta vez se me lo bajas porque esto tal, que lo vi, no, eso non para mí non é comercio, eso é mercadeo. El comercio ten que valorarse tamén, ten que facer forza. Sí, recibimos, bueno, as tendas reciben moito turismo internacional, pero de calquer país do mundo, sí, sí.
Los que vienen O non entran. yo creo que son los menos, los que menos compran. Es el cliente que menos entra en el Yo es negocio. que no estoy mucho en la tienda. Nosotros tenemos mucho cliente de la comunidad, de Santiago, de la ciudad, y después sí es verdad que y de Coruña, sí es verdad que en el verano, pues a partir de marzo, viene mucho turista extranjero. No sé realmente, sí es verdad que hay países que tienen un nivel económico mayor, entonces evidentemente imagino que invierten más porque están acostumbrados a en su país. Para nosotros es muy bueno el turismo australiano, por ejemplo, el canadiense o el americano. El australiano Es muy bueno, el australiano es buenísimo, Fantástico. fantástico. Sí, Los mejores hoy por hoy. Chegan cruceiros tamén. es un E os además, japoneses que ahora o Concello está pecinado co Xapón, que? solo tuve yo no lo distingo, ya Solo están pecinados co Xapón. A mí me compró Por la rosa, e iba por encima educado, o sea, Por encima. sí, porque no son muy educados. no, pero por ejemplo, no sé, esto de la sumisión en el país suyo, no, entonces después son bastante altivos y bastante prepotentes, en xeral os orientales, en xeral. Altivos e prepotentes. Sí, son. Entón eu cando os ven chegar a unha parexa así, pues, de señores de 60 e pico anos, digo, mátame camión. ¿Quién llegó? Y entonces en mi pobre inglés, bueno, y el señor se probó un bañador y salió afuera del probador. Yo dije, bueno, debí de topar con los únicos japoneses normales. Yo no daba crédito. Pregunté de dónde son, bueno, el tío me enseñó la insignia de Japón ahí en su... Pero quedé alucinada. Nunca, la primera vez en mi vida que entran, bueno, han entrado otros, pero ni te hacen, hola, buenos días. Y estos entraron educadamente, conversaron conmigo, el señor pasó su palmito por allí. Y yo quedé, bueno, E que tal? hombre, no, pues un señor. Mira, non me dixeches nada dos galegos fronte ao resto. Ninguén nota unha diferencia. Bueno, ti notarás porque xa por o idioma da lingua dos libros, ¿no? Pero o resto non está diferente. Nós o que notamos moitísimo a diferencia se son do norte ou do sur, De España. e de Europa. De Europa. Ah, de Europa. O que máis entran na librería son alemáns e países norte. Fantásticos todos. Sí. Por lo menos con un no. No. E incluso dentro do Estado, en España, tamén hai moitísima diferencia. el norte, para A mí me nosotros el funciona norte. muy bien Todo el Pero italiano. vamos, El italiano, a mí me No, funciona muy bien el ¿sí? italiano. No, la mía Muy no, bien. en mi tienda no. Y luego portugués, bueno, bastante. También bien. Pero el italiano. Y en España el norte. El norte, sí, sin duda. Sí. Totalmente. Catalás, vascos, todo norte. Totalmente. Asturianos, cántabros, maravilloso. Todo el norte es una Yo lo maravilla. siento por y los- diga, y los No, maravilloso porque lo trato, Por lo lo- trato, por la forma de... Por interés. Bueno, Sí, Por Yo propio de interés. todas formas Otros los países- castellanos tampoco son mal. bueno, pero que eu xa parto de Madrid para abaixo, Sí. o sea, el En norte es muy Castilla bueno. también funciona bien. A mí la gente del norte me parece muy bueno. Sí, sí, sí. Eu teño unha curiosidade, é dicir, en 2021 hai ano santo, Sacodero, 21, dentro do santo. Entón me gustaba saber cal é a vosa expectativa en relación con... enorme, Se o vedes como unha oportunidade, se o vedes como unha ameaza, se o vedes como unha mistura das dúas cousas, como gostaríades que fose, ou como estivese a cidade para iso. Es que yo no me lo puedo imaginar cómo puede ser. No me lo puedo imaginar. A ver, no creo que por ejemplo, primero depende del tipo de negocio y del tipo de establecimiento que tengas. Hombre, se supone que va a haber mucha afluencia de gente, pero no creo que nosotros nos veamos excesivamente beneficiadas. No lo sé, a lo mejor te digo el 21, el año santo. Pero en principio no tendría por qué ser mucho mejor. Por el tipo de gente que imagino que va a venir. Imagino que será una connotación mucho más religiosa. No sé muy bien cómo vaya. No, eu me acordo fai anos que Es que como nunca lo he vivido, pues pues levantes no. con uns crucifijos enormes, cantando, unhas Ahora excursións no. terroríficas, e agora ves moitísimo menos. No sé, yo Hay como nunca otro lo tipo de viví, turismo año santo, menos claro, me encaminado imaginaba... Hace ya varios años que moitos yo menos no me religiosos. falta Sí. esas excursiones Sí. que cantábamos. Entraban por la candelería, por las huérfanas candelería o bajaban, daban... Pues mira tú que tenía yo la idea de
E despois xente, que non sei se entraron moita máis xente en Santiago. Es que, o sea, más que los veranos es imposible. Por Cervantes. Es que es imposible. Uf, Es lo que dice ella, tendremos que extenderlo a la fuerza porque... Mira, cuando vino el... ¿Fue cuando vino el Papa? ¿Cuándo vino el Papa? ¿Cuál? Bueno, O último foi o 16. Sí, Benedicto. no. Juan Pablo O último que foi o Benedicto. Benedicto. No, Juan Pablo II. Cuando vino Juan Pablo II, En el año 89. yo, para bajar desde la calderería hacia mi casa, tuve que cambiar 2 veces de calle. Pero creo que eso non se vai lograr. Aquello no era normal. Aquello era como los Sanfermines, pero, ¿sabes? Eu me acordo un día do mozo aquel, aparte que era unha rameira. Bueno, No era el Papa moi. Sí. Y Era Montevoz. en una semana se había vendido lo de todo un mes entero, o más. Sí, la verdad es que sí. Porque además había llovido. Y a mí eso me afecta directamente. ¿Ves? A mí no, muy mal. Vamos a tener que poner climas diferentes. Aquí Unos que llueve, otros que haga sol. Yo lo siento, para mí la lluvia me favorece. En fin, no sé. Bueno, pues, Bueno. se os parece, rematamos a